Saludo al doctor Alfonso Gómez Méndez, quien nos atiende a esta hora. Doctor Gómez Méndez, como siempre, un placer hablar con usted. Muy buenos días, Julio. Muchas gracias a usted, a todos las y los miembros de la mesa, y gracias por esta comunicación. Sí, vamos a ampliar un poco su columna. Yo no sé si el resumen a veces asalta la verdadera intención de la columna. Yo leo: elección popular de jueces. Nunca habíamos escuchado a un primer magistrado asociar decisiones equivocadas o no de las altas cortes con un golpe de Estado duro o blando. Y ahí viene un inventario muy interesante de lo que ha pasado con otros mandatarios, que les ha tocado aceptar lo que dicen las altas cortes. Y ahí viene entonces lo que para el doctor Gómez Méndez sería una respuesta del presidente Petro, a quien critica duramente con las altas cortes, de invitar a la gente a la elección popular o a plantear la elección popular de jueces, como sucede en otras latitudes. Y simultáneamente, pues estamos hoy con la noticia del día, y es que ese golpe duro o blando va a ser reportado a los delegados de todas las misiones diplomáticas en Bogotá. Esa preocupación del presidente Petro. Yo voy a comenzar al revés. Por su experiencia y por lo que usted sabe de otros países, o por ejemplo, en su momento, idea que planteó un hombre que yo sé que usted admiró mucho, Álvaro Gómez Hurtado, sobre la elección popular de jueces, ¿es por el momento? ¿Es por la situación que vivimos hoy? ¿O por qué a usted no le gusta esa idea? No, en general, yo creo que los jueces deben estar lo más distante posible de la política, y al llevarlos al terreno electoral, es decir, que los ciudadanos escojan quién es el juez, me parece, creo que lo escribí cuando hubo esa propuesta en esa época, pues no es conveniente. Yo creo que inclusive lo que tenemos que hacer es cada vez más distanciar a los jueces de la política para que haya una separación real de poderes, pero son muchas, no tenemos todo el tiempo, pero muchas ideas, muchas inconvenientes. Uno no se imagina a alguien haciendo campaña para que lo elijan juez, como podría ser delinca ahora y lo absuelvo después. O miren nada más lo que está pasando ahorita con el origen político, que no es inclusive ni siquiera político del Consejo Electoral. Entonces la gente los cuestiona porque tienen origen político. En el caso de la Comisión de Acusaciones pasa lo mismo, porque la gente nunca admite las decisiones finales del Congreso, y como pasó en el caso de Ernesto Samper. Ernesto Samper le precluyó la Cámara de Representantes, pero mucha gente no creyó, porque dijo, esa es una Cámara de Representantes de origen político que falló de acuerdo con sus preferencias políticas por el presidente. De manera que, en general, para nosotros me parece que no es una buena idea. En el siglo XIX hubo un caso curioso, que el procurador general, creo que un caso nada más o dos, era elegido por el pueblo, y fue Florentino González, uno de los primeros procuradores. Pero en general, Julio, esa idea no es buena para un país como Colombia, y menos en las circunstancias actuales. Recuerdo que durante el gobierno Barco, cuando avanzaba una reforma constitucional, y en la Comisión Primera de la Cámara, el 30 de noviembre del 89, apareció una propuesta para que se sometiera al pueblo un referendo para que dijera si sí o no la extradición. Recuerdo que en el gobierno dijeron, eso es una carnicería, cuando la idea de los narcos era quitarse la extradición de encima. Entonces, someter al pueblo a esa presión. Imagínense en los movimientos, en los municipios, en las regiones de hoy, la gente tratando de tener sus propios jueces. El gobierno Barco decidió, incluso eso ya es historia, el gobierno Barco prefirió hundir la reforma constitucional, que era muy buena, por cierto, antes que ceder a la presión de los narcos, que querían, por vía popular, que la gente dijera que no es extradición. La cruel ironía de eso es que la constituyente terminó después tumbando la extradición, que era lo que ellos querían.
Sí, doctor Alfonso Gómez Méndez, mire, justamente por esa propuesta de la elección popular de jueces que hizo Gustavo Petro, el presidente de la República, los magistrados decidieron no asistir a la firma de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en respuesta a esa propuesta. ¿Usted cree que esto podría agravar la tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, teniendo en cuenta esa ausencia de los magistrados, que es la manera en cómo ellos le han respondido al presidente de la República? No necesariamente. Lo que pasa es que también esa es de esas cosas del presidencialismo, que está el presidencialismo en Colombia, que el presidente no nombra a los magistrados, y a pesar todos los magistrados tienen que posicionarse ante el presidente, de todos los magistrados. Pero me parece que no, eso tiene una connotación un poco más social que política. Pero es que el origen de esto es que en la posesión de una magistrada, el presidente de la República dejó traslucir la idea de que si los jueces no se conectaban con el pueblo, que era lo que ha pasado en México, entonces por eso era que habían llevado al presidente mexicano Andrés López Obrador a proponer, como creo que lo logró, la elección popular de jueces. Por eso es que digo que eso tenía un poquito ese alcance como de velada amenaza, y por eso hago todo el recuento que Julio mencionaba, de que claro, hay muchos presidentes, casi todos, a quienes no les gustan decisiones de los jueces. Alberto recordaba esta mañana que claro, ni a López le gustó que le tumbaran la constituyente, ni a Turbay la reforma del 79, pero la diferencia es que no hubo esa clase de claro, expresaron su opinión, expresaron su discrepancia, pero no al margen o no hasta el punto de insinuar por eso que entonces había que colocar al pueblo para que zanjara la diferencia entre el Poder Judicial y el presidencial y el presidente. Clásico, el caso de Mario Aramburu, que era el procurador, además, en una época en que la Constitución decía que el Ministerio Público se ejercía bajo la suprema dirección del gobierno, que regañó a Carlos Lleras, en un caso en que yo creo que además el que tenía razón era Carlos Lleras, en un discurso en la campaña donde recordó unas masacres en la época de Rojas Pinilla durante la época de la dictadura, y Mario Aramburu lo regañó, no lo podía investigar, lo regañó, renunció, y Carlos Lleras aceptó el regaño y no le aceptó la renuncia. Yo emití un concepto en contra de la convocatoria de la constituyente, que era además una bandera de barco, porque él comenzó por ahí. El presidente Barco no me llamó a protestar, nada, y cuando públicamente expresó que aceptaba la opinión del procurador, yo creo que eso es lo importante, que nos mantengamos ahí, que no, más allá de otro tipo de consideraciones sobre cómo está conduciendo el gobierno del país, que nos mantengamos en esa separación de poderes, de respeto mutuo, es clásico, mejor dicho, es columna vertebral de un Estado de Derecho, que las decisiones judiciales se respetan. Con muchas uno puede no estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con algunas decisiones, como cuando la Corte Constitucional tumbó una reforma constitucional porque acababa con la comisión de acusaciones con el argumento de que eso sustituía la Constitución del 91. Uno lo puede expresar, pero uno no puede decir a partir de ahí, sobre todo si está en el gobierno, entonces como esa decisión no me gustó, entonces que a los magistrados los elige el pueblo. Uh-huh. Doctor Gómez Méndez, solo ayer el mismo presidente le lanzó pullas a la Corte Constitucional por los deducibles que se quitaron en la reforma tributaria a las empresas mineras y petroleras, y vino su respectiva puya. Se vienen de por medio otras trascendentales decisiones del mismo Tribunal Constitucional, como el de la reforma pensional, y también en un ambiente pues donde se habla de golpe blando de Estado por lo del Consejo Nacional Electoral. Usted habla en su columna de que nunca un mandatario había llegado tan lejos de cuestionar las decisiones de las Cortes. ¿Qué teme usted que pueda ocurrir en medio de todo esto que está ocurriendo?
Muy buenos días a mi paisano. Hola, Juan Diego. ¿Cómo me le va? Sí, muy bien. Paisano. Sí, claro. No, yo creo que ojalá esto no se escale, porque claro, ahí mencioné en la columna, ha habido decisiones del Consejo de Estado, unas favorables a determinaciones del gobierno, otras no, de la Corte Constitucional, pero si cada vez que salga una decisión que no le guste al gobierno o al Congreso, hay estas descalificaciones, yo creo que eso no está bien, no debería pasar. Yo creo que en eso sí el señor presidente pues debería como tranquilizarse un poco. Por ejemplo, en el caso del Consejo Nacional Electoral, pues hay opiniones en un sentido y en otro. Yo creo que sí lo puede hacer de acuerdo con el Consejo de Estado, pero lo que puede hacer es lo que creo que está haciendo, que es los recursos con los abogados, decir me están violando los derechos. Eso es legítimo hacerlo, pero lo que no es legítimo, ni ni ningún presidente, es por cuenta de eso atribuirle al Poder Judicial intenciones políticas que yo creo que no se están dando en estos casos. Yendo al tema de la elección popular, en Estados Unidos hay elección estatal pero no federal y es un sistema mucho más complejo por el diseño federal de los Estados Unidos. Se acaba de aprobar en México en medio de una enorme controversia, pero además con una cosa, es que el partido Morena tiene una mayoría absoluta en el Congreso. Y voy a esto, ¿no le parece que esto es un globito para ponernos a hablar un rato, pero que esto realmente no tiene posibilidades de pasar? Claro, gracias, Félix. Es que la última parte de la columna o el subtítulo, un coco que no llega. Yo digo que a veces son de esas cosas que le llegan súbitamente al caletre del señor presidente. Hace un tiempo escribió una columna sobre un tema parecido al de la constituyente que se llama San Pedro no estuvo en Roma, recordando una anécdota clásica de Manuel Murillo Toro, que era secretario de Hacienda del general Mosquera y tenía un proyecto sobre el libre cambio que no le pasaba en el Congreso. Entonces se le ocurrió, en esa época los políticos además escribían y leían y eran intelectuales, escribió un artículo sosteniendo la tesis de que San Pedro nunca había estado en Roma, y mientras tanto puso a los juristas, a los teólogos, a los filósofos a discutir sobre la presencia o no presencia de San Pedro en Roma, y mientras tanto el proyecto pasó. Yo pienso que, claro, esto no es una idea, porque eso tiene que ser una reforma constitucional para comenzar. Yo creo que no hay ambiente hoy, no hay ni tiempo, no solamente para esta, ni siquiera para reforma política, porque eso requiere 2 vueltas en una reforma constitucional y muy difícil a las puertas del comienzo de un proceso de sucesión presidencial. Pero mire, a propósito de vueltas en el Congreso, es evidente que en este momento todo el mundo quiere cambiar el Consejo Nacional Electoral por la disputa en que estamos y que los miembros del Consejo son políticos al servicio de la política y que hay que cambiarlo. Pero el Congreso se niega a cambiarlo. No veo cómo cambiar el mecanismo para elegir Consejo Electoral, que desde el punto de vista teórico pues existe, pero en la práctica no es posible que el Congreso apruebe una modificación de ese Consejo. Nos vamos a quedar ahí toda la vida. Alberto, pero sí, usted tiene toda la razón, pero precisemos las cosas. ¿Cuál es el origen de este Consejo Electoral? La actual Constitución, de la cual se siente muy orgulloso el señor presidente. Fue la Constitución del 91. Usted sabe, Alberto, que antes eso no era así. Yo he escrito, no sé, muchas columnas criticando algunas de las instituciones de la Constitución del 91. Una, haberle dado esas funciones electorales a las Cortes. 2, este Consejo Electoral, que fue la Constitución del 91, antes no era así. Y claro, esto es una contradicción en los términos, porque son políticos y actúan como políticos. La prueba es que quienes piden que se abra la investigación administrativa, esa es otra discusión, son en general, con la excepción del magistrado del Partido Verde, quienes no están en la Constitución. Y quienes piden que no lo hagan son los partidarios del presidente. Lo mismo pasa con la comisión de acusaciones.
Por eso yo sí creo que se puede volver a una idea de López, que hay sí una pequeña constituyente para cosas que no pueden pasar por ahí. El poder electoral, el régimen territorial y las funciones electorales de las Cortes. Acuérdense que aquí se cayó una reforma, la de Juan Carlos Guerra, siendo ministro de Justicia Juan de Santos, porque se metía una cantidad de micos que favorecían a los propios magistrados de la Corte, porque se prolongaban el periodo. Ellos mismos, los que estaban, muchos de los cuales resultaban el cartel de la toga después. Entonces, pero la tan elogiada Constitución del 91 dejó estas instituciones, como dejó también un sistema que no ha funcionado, y los magistrados investigan a los congresistas y los congresistas a los magistrados. Por eso ahí hay un bloqueo en donde nadie puede sinceramente investigar a nadie. Por eso se ha abusado tanto en Colombia del fuero presidencial. Por eso es el único país del mundo de los pocos países en la región en donde los presidentes no tienen consecuencias políticas. No digo que lo lleven a la cárcel, pero consecuencias políticas, porque tenemos un sistema tal que en la práctica el presidente y los que además tienen fueros, incluido en los magistrados y el fiscal, pues prácticamente no tienen juez. Pues yo quiero cambiar el tema después de hablar de esta columna, porque así como una columna del doctor Gómez Méndez produce una conversación tan pedagógica y amable como esta, estamos próximos, no sé qué tan lejos, de conocer un libro. Se llama Democracia Bloqueada, una mirada aguda de Colombia a través de estas columnas y las entrevistas de Alfonso Gómez Méndez. Pero además de lo interesante que hay en esa democracia bloqueada, está el prólogo del libro, que lo escribe un amigo suyo, Felipe López Caballero. Felipe, pues reconoce de su admiración, de su amistad, de esa generación tras generación que vamos heredando amigos. Me pasa lo mismo con el doctor Gómez Méndez, que lo heredo de mi padre o del doctor López o de otras personas que he admirado mucho. Y entonces uno se pone a leer el prólogo, Alberto, y es como usted lo hubiera escrito parecido. ¿Qué pasa con Gómez Méndez? Sí. Pues que es una enciclopedia ambulante. Él tiene el rigor de la historia, pero tiene la pequeña historia, el detrás de cámaras, de toda la historia política de Colombia, pero no solamente desde Rojas Pinilla hasta hoy, se sabe todos los gabinetes de todos los presidentes, sino también tiene el detrás de cámaras de Bolívar, que es una de sus especialidades. Pero me llama la atención que don Felipe López Caballero dice lo siguiente: por lo general los expresidentes de Colombia, en razón de su experiencia, tienen ese nivel de conocimiento. Pero fuera de estos, los únicos nombres que saltan a mi mente, Alberto, oiga bien, serían los de Alfonso Gómez Méndez, Germán Vargas Lleras y Mauricio Cárdenas. Esto no lo dice el prólogo, lo digo yo. Los últimos dos están en el partidor prepresidencial. Luego ya le da un trato distinto al doctor Gómez Méndez, Felipe, y dice que a él le pasa algo parecido que lo de Álvaro Gómez Hurtado. Es que se le está dando a veces trato de expresidente. Por su casa desfilan cantidad de personas para escuchar su consejo, para escuchar sus historias, sus comentarios. Pero ahí es donde yo me quiero detener. ¿No será, doctor Gómez Méndez, que en este momento Colombia podría estar considerando no solamente un nombre muy fuerte de izquierda que herede el proyecto político de Gustavo Petro, no solamente un hombre muy de derecha que contrarreste las críticas que son común denominador entre el centro y el centro derecha, y aparezca un hombre como el suyo que lo que está es lleno de
de sabiduría y eso entonces produzca que unos amigos suyos como Felipe López le escriban esa línea como diciéndole, ¿y usted qué? ¿Eso le suena o le queda a simple elogio lo que acabo de decir? Ay, muchas gracias Julio y Alberto, por cierto, por lo del libro que se va a presentar en el Gimnasio Moderno el 12 de noviembre. Vamos a hacer un conversatorio con Roberto Pombo y quiero destacar una cosa importante que dice Felipe, que así como tuve yo esa amistad con su padre, ahora él la tiene con mi hijo Federico. Y en cuanto a la amabilidad de Felipe, y que él es un hombre muy agudo en cuanto a sus análisis políticos, yo le respondería lo siguiente, Julio. Le respondería simplemente con una frase que suelo usar. En esa materia me copio una frase de los militares. Estoy en la reserva activa. Alberto, pero la reserva activa puede ser cualquier cosa, ¿no? No. Estoy en la reserva activa. Si me necesitan, ahí estoy. Exactamente. Exactamente. Sí. O sea, no dice que no. Estoy en la reserva activa. No, él aspiraba a la presidencia. Bueno, legítimamente, claro, pero ahí lo cuenta en el prólogo lo que pasó con César Gaviria. Pero para eso, doctor Casas, se necesita que alguien lo llame para que vuelva a aportar el uniforme. Exactamente. No es él solito el que... Él no va a llegar solo. Estoy en la reserva activa. Es que recuerdo que alguien dijo una frase, yo creo que fue el doctor López, ¿y si no es Barco, quién? Sí, López. Ah, bueno, listo. ¿Y dónde terminó Barco? Entonces, Felipe no dice, ¿y si no es Gómez Méndez, quién? Sino que lo pone, Alberto, en el nivel de Mauricio Cárdenas, que es un candidato en potencia, de Germán Vargas Lleras, que es candidato, y a uno que está en la reserva activa, si quieren que lo llamen. Yo quiero despedirme con el final del prólogo, que es bellísimo. Hoy, desde el cielo, doña Elvira Méndez de Gómez estaría sorprendida de ver hasta dónde llegó su hijo predilecto. No fue comandante de la estación de ferrocarril, no ha sido presidente de Colombia, pero probablemente ocupa en esta generación el lugar que en la anterior ocupó Darío Echandía, el coterráneo de Chaparral, que fue el ídolo de su juventud. Dejo la inquietud de este oficial de la reserva activa. Doctor Gómez Méndez, muchas gracias y ya tendremos tiempo para hablar del libro. Muy amable, Julio, y muchas gracias por esta invitación y por sus palabras.